Segunda de Samuel, capítulo 17. Si lo hemos hallado, decimos amén. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. El contexto de lo que hemos leído, vamos al capítulo 15, ahí nomás damos vuelta a una hoja. Capítulo 15, de la Reina Valera, 1960, el título que es Absalón se subleva contra David. Para que nosotros entendamos, Absalón fue uno de los hijos de David, que se rebeló contra su padre por ser un hombre de corazón malo, orgulloso, con deseos que, como Dios nos ha enseñado, que están en la carne a causa del pecado, deseos malos por ese corazón malo, pensamientos malos. Y David, siendo el rey de Israel, su hijo Absalón tenía en su mente, en su pensamiento, su deseo, ya se había propuesto, de alguna manera querer usurpar el lugar de su padre, el rey, y lo premeditó todo de una manera en la cual él le daría muerte a su propio padre. Entonces, Absalón, en el capítulo 15, verso 1, empieza diciendo la palabra de esta manera: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carro y caballo, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo le haría justicia? Y a que acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Amén. Mire lo que hacía Absalón. Cuando todas las personas, los hombres de todas las tribus de Israel venían hacia el rey que estaba en Jerusalén para que le hiciera justicia por cualquier pleito, negocio o circunstancia donde tendría que intervenir la justicia del rey, Absalón, para ganarse el corazón de los israelitas, dice, se sentaba junto al camino, junto a la puerta, y ahí lo llamaba y le hablaba, y de alguna manera los engañaba, porque le decía que no había quien a ellos le solucionara los problemas, que le hiciera justicia. Entonces él le adulaba o le aducía para que ellos de alguna manera le entendieran a él el deseo que él tenía de ponerse como aquel rey que sí le impartiría justicia a cada una de las situaciones que ellos le llevarían. Ahora, de esa manera, mira hasta dónde llegó, que llegó, dice, a que las personas se inclinaran delante de él no siendo nada. Fíjese la perversidad
del corazón de Absalón y lo que había logrado hacer. Y se extendía la mano y le tomaba y lo besaba. Y de esa manera, dice, robaba Absalón el corazón de Israel. Ahora, nosotros nos ponemos a pensar, Israel tenía 12 tribus. Israel estaba dividido entre 10 tribus que estaban en el norte y Judá estaba junto con Benjamín abajo. Ahora nosotros pensamos, todos los que venían hacia Jerusalén, de alguna manera todos tenían que pasar y él les hablaba estando ahí sentado. Sí. ¿Por qué lo tenemos que hablar así? Porque nosotros vamos a ver cómo en el versículo 10 dice: entonces envió Absalón mensajero por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Ahora, eso es lo que Absalón había logrado hacer. No solo que le besaran, que se inclinaran delante de él, sino que también lograba que le dijeran que él era el que reinaba sobre Israel. Ahora, David era el rey de Israel, era el que estaba reinando sobre todo el reino de Israel. Pero a él no le importó, porque él lo que anhelaba, lo que tenía en su corazón era instituir al padre del reino que Dios le había dado y ponerse él como rey de Israel, sin que nadie lo hubiese elegido, sin que nadie lo haya escogido para esa tarea. Y aún nosotros nos ponemos a pensar, siendo descendientes de sangre de David, su propio hijo le quería matar, para que nosotros veamos la magnitud del corazón de Absalón y a dónde él quería llegar y cómo era la conspiración que él había hecho, que había logrado ganarse el corazón de todo Israel para que le proclamaran como rey, aunque él no era rey. Él quería que lo llamaran así, aún nadie lo había levantado como rey, sino que él quería que le llamasen así. En el versículo 13, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Amén? Un mensajero le avisa a David que todo el corazón, cuando dice todo, significa todo. El corazón de los hombres de Israel, las personas de Israel, dice, se va tras Absalón. Ya la tarea que él había planeado hacer se había culminado en cuanto a ganarse el corazón de las personas y que los hijos de Israel vayan, estén con él, sean su aliado en cuanto a su pensamiento y que todos estuvieran aprobando lo que él estaba haciendo. Aunque delante de los ojos de Dios lo que estaba haciendo era muy malo y muy grave, las personas, los hijos de Israel, a ellos les parecía algo correcto. A ellos les parecía algo normal. Como si no tuviesen ojo para ver y entender la magnitud de la gravedad del error que estaba cometiendo Absalón. Como quien está ciego y no entiende las cosas y le da lo mismo. Sin embargo, todo Israel no pudo ver, no pudo discernir ese gran error y se fueron detrás de Absalón. Versículo 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mar sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tu siervo está listo a todo lo que nuestro señor el rey decida. ¿Por qué David le dice estas palabras de levantarse y huir? Porque no se podía comparar la cantidad, la suma de la totalidad de las 10 tribus
de las 10 tribus, con la cantidad que estaban en Judá, eran mucho menos. No podrían hacerle frente. Eran 10 tribus, todas unidas contra David. Ahora, es que David se podría haber quedado, pero también tuvo la posibilidad de salir de aquel lugar y su deseo fue salir para que no muriera. Ahora, en el versículo 16 dice, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Hasta ahí nomás. Ahí salió David con su familia huyendo de Jerusalén, puesto que el pensamiento de Absalón era ir a Jerusalén y derrocar matando a su padre. Ahora, en el versículo 30, y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo habló que tenía consigo, y también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. Amén. Así salió David, camino, dice, llorando por la gran tristeza. Después en el contexto nosotros vamos, o no sé si lo vamos a tocar, pero aunque Absalón tenía esta actitud contra él amaba a su hijo. Y no lloraba de bronca ni de miedo, lloraba de tristeza. Lloraba de tristeza porque amaba a su hijo. Luego, me adelanto, pero porque después no lo voy a decir. Luego él se duele mucho cuando en la muerte de Absalón, él se entera que muere Absalón. Él se lamenta mucho y es reprendido porque él amaba muchísimo a Absalón. Pero no es lo que yo quiero tocar ahora, sino como él salió llorando, dice, a causa de la tristeza, y todos los que estaban con él también salieron de esa manera, y subían y caminaban. Entonces volvemos al capítulo 17, ya habiendo visto más o menos un poco el contexto de por qué llegamos al capítulo 17, dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Ahora, ¿quién es Ahitofel? Bueno, en el capítulo 15, verso 12, dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Ginolita, consejero de David, de su ciudad de Shilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Quién era Ahitofel? Un consejero de David, un consejero del rey. Ahora, aparece en el capítulo 17 hablando con Absalón, aquel que estaba conspirando contra David, sí, y le dice, yo escogeré ahora 12,000 hombres, me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano, y lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Bueno, Ahitofel, consejero de David. En el versículo 23 del capítulo 16, fíjese lo que dice de Ahitofel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea que no era una simple persona, era una persona sabia que sabía dar consejo. Y dice que era como que se consultase la palabra de Dios, como si se consultase la palabra de Dios. Cuando daba su consejo a Ahitofel, a David,
lo tomaba como palabra de Dios. Ahora, así lo hacía, dice, con David y ahora con Absalom. Pero, ¿por qué ahora con Absalom? Ahora decía, se cambió de bando. Antes estaba con David, bueno, y ahora estaba con Absalom, que estaba conspirando contra David y tenía el mismo pensamiento que Absalom. Se unió a Absalom, a quien quería ocupar el trono de David, y se mete y quiere escoger 12,000 hombres para ir tras David y darle muerte, entendiendo que solamente Absalom quería que muriera su padre y nada más, sabiendo que si mataba a David, todo Israel iría tras de él y él sería el rey de Israel. Solamente estaba en su pensamiento acabar con la vida de David. Lo demás no le interesaba, porque él sabía que se ganaría todo el corazón de Israel. Y siendo rey de Israel, gobernaría todo Israel. Ocupar un lugar que no le corresponde, esto nosotros lo vemos en la caída de Lucifer. De su creación, vemos cómo Dios lo crea y de la hermosura que fue vestido Lucifer. Pero dice, en el día que se halló pecado en tu corazón, ¿a causa de qué? A causa que en su pensamiento quería poner un trono en los cielos y ser semejante a Dios. Para que nosotros veamos, cuando hablamos de origen, de raíz, de dónde proviene la rebeldía, el mal que hay en la carne, todo tiene su origen. Y así como Satanás quería ocupar un lugar en los cielos, Absalom quería ocupar el lugar de su padre, pero dándole muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 15, verso 31. Damos vuelta a la hoja. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalom. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Amén. Entonces vieron y le dieron un aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiran contra ti, Absalom y todos aquellos que están juntamente con él. Ahora David lo que proclama y lo que dice que habla al Señor y dice, entorpece ahora, oh Jehová. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y es lo único que dice, para que nosotros veamos en quién confiaba David y de lo que estaba seguro que Dios podía hacer. Entorpece ahora el consejo de Ahitofel. Gloria al nombre del Señor. Cuando vemos el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 17, vemos como el mal tiene sus aliados y en ese pensamiento están unidos y son uno solo. Esto es lo que muchas veces hace el mal en los hombres y aún lo ha hecho dentro de las congregaciones. Muchos se han levantado en contra de los escogidos de Dios, muchos se han levantado en sus pensamientos premeditados para ocupar lugar que no les corresponde. Y muchas veces, al no poder conseguirlo, de alguna manera, por decirlo así, se han independizado, se han separado de aquellos lugares donde se congregaban y se han puesto sus propias instituciones, se han autoproclamado con dones espirituales. Y esto ha sucedido por mucho tiempo, y vemos que sucedió, sucede y tal vez siga sucediendo. Y muchas veces no es uno solo,
sino los que se levantan contra las autoridades, se levantan contra los ungidos, contra los escogidos de Dios, buscan sus aliados. Buscan sus aliados y al encontrar aliados, lo que quieren escuchar son consejos que adulen su corazón y que se unan a su pensamiento. Que lo que ellos piensan también lo piensen los que están al lado. Que no haya ninguno que no esté pensando lo mismo que ellos están pensando. Ahora, para no hablar tanto de esto, muchos de los que se han levantado contra los ungidos de Dios, muchos no terminaron bien. Muchos no terminaron de la mejor manera. Muchos recibieron disciplina de parte de Dios. Otros siguen estando con vida, pero alejados del Señor. Otros están viviendo en el mundo, haciendo su vida normalmente. Entonces nosotros podemos decir, ¿cuáles son las consecuencias de levantarse contra alguien que Dios ha escogido? ¿Cuáles son las consecuencias de levantarse contra alguien que Dios ha ungido? David no era cualquier persona. David no era alguien por lo cual fue señalado a dedo para ser rey de Israel, sino que el que lo eligió, sino que el que lo escogió fue Dios. Aquel que fue ungido por Samuel. Aquel que Dios dice que David, un corazón conforme a su corazón, no era cualquier persona simple. Era alguien especial. Así como lo son todos los que son ungidos de Dios. Así como lo son todos los que son escogidos de Dios. Por eso David no era una simple persona, era amado por Dios. Y por medio de David, Israel fue beneficiado por Dios dándole mucha victoria sobre sus enemigos. Muchísimas veces David estuvo al frente como rey de la batalla contra sus enemigos y fue utilizado en gran manera la mano de Dios para darle victoria a Israel, aún siendo menos, contra sus enemigos que muchas veces eran de más números. Entonces había bendición para Israel, para ellos, por medio del rey que Dios había puesto sobre ellos. Fueron beneficiados. Ahora, ¿Israel no comprendió eso? ¿Israel no tuvo en cuenta todas esas cosas? Israel se olvidó que el que estaba como rey de ellos había sido elegido por Dios, había sido ungido por el profeta Samuel de parte de Dios. ¿Cómo es que se levantaron uniéndose al pensamiento de Absalón? ¿Cómo se extravió sus sentidos? Pero Absalón supo cómo hacer para ganarse el corazón de cada uno de ellos. Por eso cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, fíjese cómo maquinaba Absalón, poniendo esa clase de trampa a los hijos de Israel para que estuvieran de su lado. Y cómo hace el mal muchas veces para ganarse el corazón y el pensamiento de muchos para que estén del lado del mal. Entonces, son cosas dignas de pensar porque muchos de lo que hemos visto, hoy no los vemos más. Que han estado con nosotros y no están más. Y hablando de la iglesia mundial, universal, muchos han estado y muchos ya no están. ¿Cómo ha hecho el mal para ganarse el corazón de ellos y arrastrarlo hacia el error? Porque de alguna manera le tenemos que llamar a eso, decir, en su pensamiento y en su corazón no han estado a favor, no han estado de acuerdo con lo que Dios le habló, con lo que Dios instituyó. Y al no estar de acuerdo con eso, en su pensamiento se han levantado contra Dios. Porque quien se levanta contra un escogido, quien se levanta contra un ungido de Dios, se levanta contra Dios. Por eso son cosas serias
las que han pasado, pero vemos nosotros cómo hace el mal. Qué astucia y qué sagaz es la maldad para hacer errar, para engañar a los hombres, a las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 4 del capítulo 17. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Fíjese a todos los que había arrastrado a todos los ancianos de Israel, a los que fueron elegidos por Dios. Fueron arrastrados para que pensara igual que Absalón. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El rey de Israel estaba en peligro y todo Israel y aún los ancianos estaban de acuerdo con Absalón. Versículo 6 dice, cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. ¿Quién era Husai? También era un consejero de David, pero este era amigo de David. Entonces él viene hacia Absalón y Absalón le dice que el consejo de Ahitofel era que él fuera con 12,000 hombres y él le diera muerte a David. Sin embargo, Absalón le consulta también a Husai, pero Husai era amigo y consejero de David y le tenía que dar una respuesta. Ahora, para ir acortando, lo que hace Husai es engañarle a Absalón. Es de alguna manera ponerse como que él estaba del lado de él y no era así. Entonces Husai termina actuando como un espía para ver lo que estaba haciendo Absalón y luego enviarle a decir a David. Seguimos leyendo. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que te ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayere en alguno de los tuyos, ¿quién quiere que le oyera dirá? El pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mar sobre Absalón. Amén. Ahora, es extenso lo que hemos leído, pero es el consejo que le da Husai a Absalón, como diciendo, yo estoy de tu lado, y no es bueno el consejo que te ha dado Ahitofel, aunque termina diciendo en el versículo 14 que el consejo que le había dado Ahitofel era acertado y era bueno, o sea que no se había equivocado, pero él buscó la manera, ¿para qué? Para que Absalón cambiara de idea y no siguiera el consejo de Ahitofel. Entonces nosotros tenemos que ver cómo Dios obró a través de Husai y actuó en el pensamiento y en el corazón de Absalón para que decidiera por el consejo de Husai
y no por de Aitofel. Entonces dice en el versículo 11, te aconsejo que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. ¿Ve? Ahí está dando un nuevo consejo. Y ese es el consejo que aprobó Absalón, no el de Aitofel. Aunque lo leo, lo repetimos, era acertado, era correcto el consejo. Entonces vemos cómo Dios actuó. ¿Por qué? Porque el clamor, las palabras de David, era que entorpeciera Dios el consejo de Aitofel. Esas fueron las palabras cuando él se enteró que Aitofel estaba contra los que estaban conspirando contra él. Lo que primero que dijo David fue que entorpece Jehová el consejo de Aitofel. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Dios aquí? Ya estaba orando. ¿Para qué? Para que luego cayera sobre Absalón el mal que Dios estaba preparando para Absalón. En el versículo 14 del capítulo 16, ahí nomás dice, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. ¿Ve? Ya ahí, ya había entrado Absalón a Jerusalén, pero ya David ya no estaba. Ya ahí estaba Absalón y Aitofel. Y dice en el versículo 16, aconteció luego que cuando Husai, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiese Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Ahí ya estaba, de una manera, podemos decir así, engañándolo. Porque Husai era amigo verdaderamente de David, por eso Absalón le dice, ¿este es el agradecimiento? Absalón sabía que Husai era amigo de David, como diciendo, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué me está diciendo viva el rey, viva el rey? Si estaba el rey David en otro lugar y él tendría que estar ahí con David. Pero le llama la atención a Absalón que él le llamase de esa manera. Entonces de alguna manera le engaña diciendo, bueno, si Jehová te eligió a ti, yo te serviré a ti. Pero le estaba engañando. Entonces vemos de qué manera después le da el consejo a Absalón y Absalón decide hacer según el consejo que le había dado Husai. Seguimos. Simuló estar del lado de Absalón y esto no era así. Ahora, Dios tenía un propósito con David, Al hablar de estas cosas, nosotros decimos que de la descendencia de David luego nació nuestro Señor Jesucristo. Por eso decimos que no era una simple persona que fue elegido a dedo, sino Dios tenía un propósito con él. Ahora, segunda de Samuel, capítulo 16, verso 5, dice, y vino el rey David hasta Beurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedra contra David, contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo, todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y a Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendió en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así?
Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Ahora, todo lo que le estaba pasando a David, su hijo lo quería matar, el hijo de su descendencia le quería dar muerte y ocupar su lugar. Encima va caminando David con su familia, con los que estaban con él. Y encima sale de la casa de Saúl. Encima que estaba preocupado por lo que estaba sucediendo, sale a maldecirle, a tirarle piedra todo el camino. Lo quería matar. Abisai, hijo de Sabia, le quería dar muerte. Porque estaba, de alguna manera, según él, estaba cometiendo una irreverencia, le estaba tirando piedra al rey de Israel. Ahora, ¿cuántas cosas que le estaban sucediendo a David? Se había levantado su hijo contra él. Había reunido muchas personas, todas las tribus, las 10 tribus de Israel del norte estaban con él. Tenía muchas personas aliadas a él. Y encima cuando David va caminando se encuentra con otro problema, un estorbo. Ahora, ¿cuántas situaciones que estaba pasando? Y cuántas situaciones que nosotros también pasamos en el camino en el cual nosotros vamos peregrinando en esta tierra. En estos días yo me puse a pensar y escuchaba no anécdotas, sino situaciones reales que han pasado los hermanos, situaciones reales de gran peligro, peligro de muerte, cosas que yo no sabía. Y me he enterado que estuvieron al borde de la muerte. Y la verdad que me puse a pensar de cuántas cosas Dios nos ha guardado, de cuántas cosas Dios nos viene protegiendo. Pero también me pongo a pensar que no somos cualquier personas, que somos elegidos y escogidos por Dios con un propósito. Y que el mal en su tarea, en su labor, se ha levantado contra todo lo que se llame Dios. Se ha levantado contra la iglesia, se ha levantado con todo lo que Dios ha instituido sobre la tierra. El mal no descansa. Y de alguna manera, si el mal, pensaba en esta semana, si de alguna manera el mal del diablo, los demonios, podrían aniquilarnos a nosotros, lo harían. Y esto le decía a María, mi esposa, ¿por qué si el mal, siendo el mal, tiene autoridad, tiene el poder que por ahí Dios le puede llegar a dar para terminar con alguien allá afuera, dándole muerte, pero no lo puede hacer con nosotros? No lo puede hacer con nosotros. Si tuviera esa autoridad el mal, creo que ni siquiera estaríamos congregando. Por eso cuando los hermanos oran, libera, Señor, las calles que conducen a tu casa de oración, es porque realmente el mal está haciendo su obra y se levanta y no quiere que nosotros lleguemos a la casa del Señor. Está haciendo su tarea de entorpecernos. ¿Y por qué no nos toca? Porque no tiene autoridad contra los hijos de Dios. No tiene autoridad contra los ungidos del Señor, contra lo que ha escogido Dios. No lo puede hacer. Sin embargo, con los que son del mundo, tal vez lo pueda hacer. A ellos los puede engañar. Yo encuentro en las Escrituras que si nosotros seguimos el bien, ¿quién es aquel que nos puede hacer daño? ¿Quién es aquel que nos puede tocar? ¿Quién es aquel que puede tocar nuestra vida, que pueda tocar nuestras almas? Cuando el que nos guarda es Dios, que si resistimos al diablo, huirá de nosotros, pero está ahí, está acechando, sí, no le vemos, pero no nos puede tocar. Estamos en la mano de Dios. El diablo, para poder tocar a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios. Le tuvo que pedir permiso a Dios. Para probar a Pedro, le tuvo que pedir permiso al Señor. Porque si no, no puede. Porque si no, no puede hacerlo. No tiene la autoridad. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el que está en nosotros es el que venció al diablo. Y nosotros en él somos más que vencedores. Por eso
David sabía en quién confiaba. Entorpece, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. La simple palabra, cortita, entorpece, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Aunque tuvo que salir, pero confiaba en aquel, en que había, en quien él, o a quien él le había proclamado estas palabras. En Dios, a Dios. Leemos nosotros los salmos y vemos cuántos salmos el salmista, no todos los salmos son de David, sino el salmista David, cuántos salmos habla David acerca de que el Señor siempre ha sido su ayudador, el que guardaba su vida, el que le libraba, el que lo protegía. Conocía bien a Dios, conocía. Sabía que nada le iba a pasar si Dios no lo permitía. Y lo que le estaba pasando, lo que estaba sucediendo, estaba siendo permitido por Dios. Si Dios tiene la autoridad de hacer como Él quiere. Si Dios quería y le quería dar muerte a Absalón para terminar con él, le daba muerte, pero Dios estaba permitiéndolo todo en su soberanía. Ahora, Dios en su soberanía permite que nosotros pasemos un montón de cosas. Y a veces no solamente una, sino que mientras vamos pasando una situación, se nos agolpa otra situación. Cuando le sucedió a lo de mi papá, el día anterior estuvimos con mi mamá en el hospital. Cuando sale mi mamá, entra mi papá, le sucede eso. Y la pregunta que uno se hace humanamente es, ¿todos juntos? ¿Qué más? Estaban todos enfermos, todos con gripe. Y cuántas situaciones que nosotros en el camino pasamos y luego nos sobreagolpa otra situación. Y no es cosa extraña, porque el apóstol Pedro nos habla acerca de que no nos extrañemos de que estas cosas nos pasen. Si tenemos que ser probados de esta manera, nuestra fe, nuestra confianza, nuestro creer en el Señor, tenemos que ser probados de esta manera y presionados para ver hasta dónde nosotros aguantamos. Hasta donde nosotros confiamos en el Señor, no dudemos que vamos a pasar un montón de cosas. Similares, menos graves, más graves. Pero si Dios tiene que probar nuestra confianza, no dudemos que va a permitir que el mal se levante contra nosotros. Ahora, los que hemos tenido problemas con nuestra familia por seguir la verdad, lo conocemos nosotros, esto lo conocemos. Los que hemos tenido problemas de otra clase de situaciones que no fueron fáciles superar y que aún muchas de ellas permanecen, la hemos sufrido y la estamos resistiendo y la estamos padeciendo. Ahora, Dios lo permite que sea de esa forma, Dios permite que sea de esa forma. En el versículo 14, el consejo que le había dado Ahitofel era acertado, pero no era el que Dios quería que eligiese, sino quería que eligiese el consejo y decida sobre el consejo de Husai. Que luego, por medio de ese consejo, Dios iba a traer el mal que tenía planeado para Absalón. Lo que ignoraba Absalón era que Dios estaba del lado de David. De que Dios estaba del lado de David, del lado de su ungido, y que David no estaba solo. Por eso el número de personas, la cantidad de personas que estaban del lado de Absalón, en algunas palabras simples, delante de Dios no significaban nada. No significaban nada. Él creía que lo tenía todo a su favor, tenía el consejero, los dos consejeros de David, pareciera que estaban de su lado. Uno sí, Ahitofel, que se había sublevado contra David, que estaba del lado de Absalón, pero el otro lo engañó a Absalón, como diciendo, estoy de tu lado, pero no era así. Actuó como un espía para luego comunicarle a David lo que Absalón iba a hacer. Después el contexto es más largo, pero cómo es que pareciera que la situación toda era contra David y David pareciera que no tenía salida. Lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo es que parecía que todos los hombres, los fariseos, los saduceos, los que no creían en el Señor Jesucristo, los sabios, los entendidos, los que creían ellos que matando a Jesús, al Hijo de Dios, estando en un cuerpo de carne, ellos creían que habían tenido la victoria.
sobre aquel hombre que se proclamaba hijo de Dios. Sin embargo, ellos no entendieron y desconocieron el verdadero propósito de Dios. Ellos creían que habían ganado la batalla, sin embargo, estaban matando al autor de la vida, para que la promesa de Dios sobre él se cumpliera, que luego de su muerte y su resurrección, muchos sean justificados delante de la presencia de Dios, y que el resultado de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo iba a hacer que todas las naciones, todos los países sean benditos y alcancen gracia y salvación por medio del mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Ellos no lo entendieron, sin embargo ellos estaban contentos, habían matado a Jesucristo, pero no entendieron el verdadero propósito de Dios, no entendieron lo que estaban haciendo. Ahora, ¿cuántos de nosotros fuimos beneficiados en este gran sacrificio? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido la gracia de Dios? Hemos podido creer en el Señor Jesucristo y hoy estamos delante de la presencia del Señor. Estamos delante de Él, siendo el resultado de su aflicción, siendo el resultado de su muerte, por creer en Él. Y que a veces nosotros no llegamos a comprenderlo y a valorarlo de la manera que tendríamos que valorarlo. Nuestro entendimiento, nuestro pensamiento no alcanza a lograr total dimensión del precio que se pagó por cada uno de nosotros. Entonces vemos nosotros cómo muchos sabios entendidos no entendieron el propósito. Ellos creían que todo estaba encaminado para que aquel hombre que estaba muriendo en la cruz muriera como un hombre y un simple hombre natural. Todo estaba velado a sus ojos, todo estaba oculto a sus ojos, pero el Cordero inmolado de entre la fundación del mundo estaba siendo sacrificado en ofrenda agradable a Dios por el perdón de cada uno de nosotros, por nuestro pecado, para nuestra redención, para nuestra justificación, para darnos a nosotros una nueva vida. Ahora, Dios no nos prometió un mundo color de rosa, al contrario, nos prometió y nos dice en su palabra que en el mundo tenemos aflicciones, que estando en el mundo, aún nosotros no pertenecemos a este mundo, pero estando en este mundo, nosotros vamos a padecer, nosotros vamos a sufrir, nosotros vamos a tener que mostrarle a nuestro Dios cuánto le amamos. Nosotros vamos a tener que demostrarle a nuestro Dios realmente cuánto le amamos a Él, cuánto nosotros queremos estar delante de su presencia. Cuando Jesús muere, resucita y luego viene el día de Pentecostés, se levanta Pedro a hablar acerca de lo que estaba escrito en el cumplimiento de las Escrituras, lo que estaba escrito en el profeta Joel. Sigue hablando y le sigue hablando, dice que ellos le habían dado muerte, pero por medio del anticipado y determinado consejo de Dios, que nada sucedió por consecuencia o porque sucedió así que le querían matar, nada más. No, todo estaba planeado por Dios. Todo estaba en el determinado consejo de Dios. Y lo que Dios planeó se cumplió. Y lo que Dios tenía planeado se cumplió. Y todo lo que Dios había determinado se cumplió en su Jesucristo. ¿Quién lo pudo detener? Nadie lo pudo detener. ¿Quién pudo prevalecer contra lo que Dios quería hacer? Nadie. Entonces, ¿quién puede detener la obra del Señor? Lo que se ha propuesto con la iglesia, ¿quién lo puede detener? ¿El diablo? ¿Sus potestades? ¿Los demonios? ¿Los hombres? ¿Quién puede detener el plan de Dios? ¿Quién puede detener la obra de Dios en cada uno de nosotros? ¿Quién puede detener la obra del Señor en la iglesia? Nadie lo puede detener. Se van a levantar miles de personas, se van a levantar muchos en contra de los ungidos de Dios, pero ¿cómo van a hacer para prevalecer contra nuestra vida si con nosotros está aquel que es más poderoso que cualquier humano, que Satanás, que el diablo, que la potestad, que esto y que lo otro? Nadie lo va a poder, amados hermanos, prevalecer, ni nadie nos va a poder hacer daño. Por eso la confianza que hay en cada uno de nosotros es que Dios está en el asunto, que nada sucede por casualidad, que nada sucede con nuestra vida, aún cuando nosotros nos hayamos apartado de Él. Dios supo cómo disciplinarnos a cada uno de nosotros para que nosotros volviéramos a Él. Ahora, hablando de nosotros, ¿sabe cuántos malos consejeros hubo en las congregaciones? ¿Sabe cuántos malos consejeros hubo que aconsejaron de una manera errónea para hacer lo que no debían hacer?
se levantaron contra los escogidos de Dios, se levantaron contra los siervos del Señor y adularon los corazones, los oídos de muchos creyentes y lo pervirtieron y lo sacaron de las congregaciones. Pero también hay muy buenos consejeros, como Usai, amigo de David, que tuvo que intervenir engañándole para salvaguardar la vida de David. Ahora, qué bueno que es pensar y meditar esto, que nosotros, no solo Dios está de nuestro lado, sino que cada uno de nosotros podemos ser muy buenos consejeros los unos de los otros. Muy buenos consejeros, utilizando la palabra de verdad, trazando bien la palabra de verdad. Por eso, hablando la palabra los unos con los otros, compartiendo la palabra, hablando de ella, que lo que uno sabe, el otro se lo pueda comunicar y así, de igual manera, los unos con los otros. ¿Por qué? Porque somos aquellos que nos cuidamos los unos a los otros. Somos aquellos que nos cuidamos los unos a los otros. Entonces, el cuidado que nosotros tenemos que tener de cada palabra que sale de nuestra boca, todo puede ser de bendición o no puede ser de bendición. Cuando los padres con sus hijos, tenemos que tener cuidado de lo que nosotros les enseñamos a nuestros hijos y cómo lo estamos educando a cada uno de ellos. Cómo nosotros nos aconsejamos como padres, como esposas, como hijos también, para hacer realmente la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios, porque el diablo no descansa. El diablo quiere que nosotros estemos del lado de su pensamiento y no del pensamiento de Dios, no de la voluntad de Dios. Por eso, una de las cosas que estaba pensando es cómo se une ciertos pensamientos entre, me pongo en mi lugar, entre mí él y él, para hacer todo según lo que yo pienso. Puede ser bueno y también puede ser algo malo. Puede ser que Dios me diga a mí y me esté enseñando que debo hacer algo según su voluntad y yo digo, bueno, no es tan así, se lo comunico al otro, se lo comunico al otro y se lo comunico al otro y los cuatro compartimos el pensamiento y ninguno de los cuatro hacemos la voluntad de Dios. Y fui un mal consejero. Arrastré al error a 3 personas más. Es mi error. Fui un mal consejero. Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos la palabra de Dios todos nosotros. Necesitamos la palabra de Dios que nos guíe, que nos ayude, que Dios nos enseñe a nosotros para poder luego hablar la verdad como es ella. Vamos a la palabra de Dios y nos dice que necesitamos estar en su casa, que es algo que también traigo a la memoria, que es lo que el salmista David hablaba. Se lo busco yo, no lo busque así, vamos más rápido, ya creo que es la hora. Dice el capítulo 27 del Salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Este salmo sí es el salmo del salmista David. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hasta ahí nomás porque es más largo. Pero ve la confianza que tenía el salmista David, la confianza que tenía en Dios, pero el deseo de él, sabiendo que Dios era su ayudador, su luz, el que siempre le protegía, su deseo era estar en la casa del Señor, su deseo era estar y aprender en la casa del Señor. Para nosotros fuimos engendrados por Dios, fuimos nosotros escogidos por Dios. Si de niños espirituales Dios nos enseña a nosotros que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella nosotros crezcamos para salvación, crezcamos en salud, que crezcamos bien en el Señor, ¿cuándo se apaga eso? ¿Cuándo se apaga eso? ¿Cuándo se va el deseo de eso? Entonces es mi tarea buscar
estar en la casa del Señor todos los días que Dios me congrega. Porque el mal no descansa, se sigue levantando. Cuando el mal ve, nosotros no congregamos y se pone feliz. Logra su cometido. Cuando las Escrituras muestran más adelante el final de Aitofel, como Absalón no quiso oír su consejo y sí hizo caso al consejo de Husai, dice que Aitofel volvió a su casa, dice, puso su casa en orden y se suicidó, se ahorcó, porque Absalón no tomó su consejo. ¿Cuál fue el final de aquel que se había levantado contra el rey David? Se suicidó. ¿Cómo fue el final de Absalón, aquel que se levantó contra su padre? Cuando David sale a la batalla para batallar contra Absalón y con los que estaban contra él, dice que el mulo en el que él iba pasó por abajo de un arbusto con mucha rama, y como Absalón era de cabellera larga, dice su cabellera se enredó en esos matorrales y quedó colgando, y que luego vinieron unos jóvenes y le dieron muerte. Mire la disciplina de Dios. Quien se levante contra un escogido, contra un siervo del Señor, quien se levante contra la iglesia del Señor, no pasará por alto delante de los ojos de Dios. Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger de todo el mal. Y esta es nuestra confianza. Hemos visto nosotros cuando, lo he visto yo, no solo en esta congregación cuando estábamos en la casa de la hermana Rosa, sino en otra congregación también, vecinos que tiraban piedra a donde se estaban haciendo las reuniones. No sé si casualidad, pero estas personas al poco tiempo terminaron falleciendo. Lo podemos pensar como nosotros queramos, pero algo sucedió. Algo sucedió. Entonces, para que nosotros pensemos y metemos en el Señor, y no es para que tengamos temor, sino para que estemos seguros de que Dios está de nuestro lado. Aunque se levante un ejército, decía el salmista David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Y por qué iba llorando? No tenía miedo. Estaba dolido por lo que su hijo había conspirado. Estaba muy dolido. Así como nosotros nos dolemos, y Dios nos enseña a amar a nuestros enemigos, y a veces nuestros enemigos son los de nuestra propia casa, y nos dolemos nuestro corazón, y ellos se levantan contra nosotros, nuestro corazón está confiado, y mientras haya tiempo en esta tierra y ellos puedan alcanzar a creer en el Señor Jesucristo, nosotros seguiremos